Buen día, buena tarde, buena noche, de madrugadita. Esté donde usted esté, la hora que sea. Bendiciones. Dios Todopoderoso lo guarde de todo mal y peligro. Y reciba usted esta enseñanza desde este ministerio, desde aquí, desde Panamá, República de Panamá. Hoy día, martes 31 de marzo, terminando el mes de marzo 2026, tenemos a nuestro hermano Luis que va a decir quiénes somos antes de presentarles el tema. Perdón. Adelante, Luis. Listo, Luis. Ahí está la visión. Buenas tardes a todos y muchas bendiciones. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una balanceada con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familias, y así dar un buen ejemplo de buenas obras, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Uno, el amor a Dios. Dos, el amor a la familia. Tres, trabajo. Cuatro, iglesia. Cinco, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeras de Dios? Prudentes, prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de familia y conocimiento en Dios. Eso somos damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Muchas gracias, Luis. De Ahora nada a vamos la a, orden. ahora vamos a presentarle a nuestro invitado de hoy. Él es nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. Hoy vamos a tener un tema, como cada una de las entregas que hace este ministerio, de muchísima bendición, sobre todo si tenemos un corazón dispuesto y necesitado del Señor Jesús. Título del tema: la creatividad de Jesús da la luz a mi interior. Bienvenido, Celedonio. Gracias, bendecida tarde, les reitero nuevamente. Esta es la tarde que hizo el Señor para que nos gozáramos en Él. Y como dijo nuestra hermana Kadia antes sobre el tema de la luz, que yo también reciba de la luz que Él ha depositado en sobre ustedes. La creatividad de Jesús da luz a mi interior. Fue el tema que en el corazón de doña Gloricel el Señor le puso para que hoy lo compartiésemos como familia, para que llegue a las naciones. Porque esa creatividad de Jesús no es para que se quede en cada uno de nosotros, sino para que llegue a las naciones. Y cada uno de nosotros somos una luz, bálsamo, aceite, agua, sal, que llevamos a donde vamos en cada tiempo, momento y lugar, con sol, con lluvia. En estos tiempos estamos viviendo una creatividad, pero no la creatividad de Jesús, lamentablemente, en el mundo. Estamos viendo una creatividad de una inteligencia artificial que cada día se utiliza para algunas cosas positivas en el ámbito de la medicina, pero lamentablemente para más cosas negativas. Fraude, mentira, atentar contra una persona, creando algo que la persona no ha hecho. Y esa no es la creatividad que Jesús espera de cada uno de nosotros como hechura suya. Pero bendito Dios que nosotros, lo que hemos entendido, lo que hemos aceptado a Jesús como el centro de nuestro corazón, como nuestro único Señor Dios Rey y Salvador, estamos ahí parados en la brecha orando cuando es necesario, siempre.
Y esa creatividad que representa al mismo Jesús no se va a apagar ni se puede apagar, porque esa luz existe desde antes de la creación, a pesar de que dice la palabra que todo estaba revuelto. Creatividad. La creatividad se define como la capacidad innata. Algunas personas nacen con esa capacidad. Jesús nació con esa capacidad desde nacimiento, de generar ideas originales, novedosas, valiosas y como una habilidad cultivable. ¿Qué quiere decir? Que esa misma creatividad con la que nació Jesús, nosotros también tenemos que cultivarla. Nosotros no podemos dejar que esa creatividad, que es una lámpara encendida, esté bajo la cama ni bajo la mesa. Esa creatividad que es esa luz que Él depositó en mi interior, en el corazón de cada uno de ustedes, tiene que estar sobre la mesa, alumbrando la humanidad de una manera muy sencilla como lo hizo Él. La creatividad se puede entrenar y desarrollar mediante la práctica y el entorno adecuado. ¿Cuál es el entorno adecuado? El Señor nos lo dice en el corazón. Este bendecido ministerio es un entorno adecuado. ¿Por qué? Porque aquí la presencia del Señor está. Y aunque no nos podamos reunir todos los días, pero sí cada martes y una vez al mes en forma presencial, Él permanece porque Él es el eterno. Esa creatividad que Él depositó en cada uno de nosotros, la única forma que pueda cambiar, ahora se las voy a compartir. Esa creatividad de Jesús no está limitada porque Él es soberano y si nosotros somos hechura y semejanza de Él, nosotros también la hemos recibido. Pero ¿por qué la hemos perdido? ¿Dónde se quedó? ¿Con quién se quedó? ¿Detrás de quién me fui yo y la dejé abandonada? Ahora vamos a conversar de ese tema. En mi caso en particular, yo desde niño fui muy creativo, al extremo que mi papá y mi mamá tenían que darme mi reprimenda porque yo siempre andaba inventando algo. Yo no paraba de inventar. Alguien hacía un avión de papel y yo tenía que hacer un avión de papel mejor que el que aquel inventó. Alguien hacía un dibujo y yo tenía que hacer un dibujo mejor que aquel que inventó. O sea que yo siempre andaba creando y no solamente en ese aspecto, sino en el aspecto comunitario. Yo siempre fui dado a la creación de eventos comunitarios desde muy pequeño, desde muy corta edad. Y como les decía, la creatividad no está limitada es a un campo específico. Ella está y se puede aplicar en diferentes áreas, en la medicina, en la ciencia, los negocios, la tecnología, la ingeniería, la informática y todos aquellos donde el ser humano tiene movilidad y tiene presencia. La creatividad rompe patrones de costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos limitados a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, lo normal. Pero tenemos que acordarnos que Jesús rompió todos los patrones habidos y por haber. Él con esa pasividad y ese gran amor que él tenía y sigue teniendo y seguirá eterno por nosotros, la humanidad, él muy suavemente, con su creatividad, hacía los milagros que todos nosotros sabemos y que están escritos en la palabra. Él encontró soluciones de una forma original. ¿Por qué? Porque él mismo es la creatividad de la creación. Es como una redundancia, ¿no? Pero hay que entenderlo. Al no pensar de forma convencional, yo tengo que pensar con la creatividad de Jesús en mi corazón, en honrarlo a Él, en seguirlo a Él, en ser testimonio de Él. ¿Ve? Porque dice que cuando nosotros andamos en el camino del Señor, a veces no tenemos ni que abrir la boca para que las personas quieran y ver, quieran tener lo que ven nosotros. Y a veces las personas quieren tenerlo, pero no quieren caminar ese camino de creatividad que nosotros hemos recorrido. Eso no es fácil. El camino de creatividad que tiene cada uno de ustedes, cada día, María Luisa, Isela, Luis, Doña Gloricel, este servidor y los que todavía no se han podido conectar, ha sido una creatividad que nos ha costado. Primero, porque andábamos en desobediencia con el mundo. Segundo, porque no queríamos dejar el mundo. Y eso para mí, en mi caso, me costó bastante. Pero bendito Dios que con los lazos de amor que Él tiene me logró traer a la presencia de Él de forma
muy amorosa. Veamos sinónimos de creatividad: inventiva, imaginación, ingenio, inspiración, creación, extraordinario, extraordinario. Como toda situación positiva, siempre tiene algo que es lo opuesto, los antónimos. Poco creativo, no creativo, porque una cosa es que tú seas poco y otra cosa es que no seas creativo. Por lo menos el que tiene poca creatividad puede tener un porcentaje del 50%, pero hay personas que no tienen cero. Es estéril. El que no tiene creatividad es estéril porque no produce un pensamiento positivo a veces, y si lo produce, lo hace positivo, pero en la parte negativa. Porque hasta en lo negativo hay gente que es positiva. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar, el único que puede juzgar es el Señor. Pero nosotros tenemos que hablar como, en mi caso, el Señor me ha dicho que tengo que hablar. No tienen imaginación, no inspiran a otras personas, no tienen inventiva, no son originales, son conformistas, viven de una rutina. La mediocridad es lo normal para ellos, nunca buscan algo de excelencia, carecen de capacidad y de invención. No es que voy a estar inventando una bomba cuando puedo inventar un aparato que salve vida a través de la medicina, o un aparato que mueva el viento y que genere electricidad, que ya están inventados, o que recoja la humedad de la atmósfera y la convierta en agua. De eso se trata la creatividad, y esa creatividad que Jesús ha puesto en nuestros corazones. La creatividad de Jesús se manifiesta como una fuerza divina y original. ¿Por qué original? Porque Él es original, Él es el único. No existe un ser humano que pueda ser igual a Jesús. Él es el Hijo del Padre y es el unigénito, el único. No hay otro más que transforma la realidad, destacando en sus parábolas inesperadas, milagros únicos sin fórmulas preestablecidas y su capacidad para enseñar lecciones profundas de amor y redención. Amor y redención. Milagros únicos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros somos un milagro único del Señor. Y no una vez, muchas veces. De muchas situaciones, Él por su creatividad nos ha salvado, nos ha apartado y nos mantiene apartados. Una cosa es que nos ha apartado y otra cosa es que nos apartó del camino en el que andábamos hoy. En mi caso, en particular, a mí me fue necesario, para recibir la creatividad de Jesús, esa luz en mi interior, pasar por un proceso. Porque antes les comentaba que yo vivía afanado en el mundo, pero era un afanamiento no correcto, porque yo por ese afanamiento de dedicarme más a mis labores que a mi familia, a pesar de que mis labores era la que traían el sustento económico, pero ese sustento económico que yo traía a mi casa se convertía en sufrimiento y eso no es correcto. ¿Qué tuve yo que hacer en ese proceso que el Señor me fue llevando de poco a poco? Yo de lo que yo me burlaba de otras personas que ya tenían una creatividad a través de la luz que habían recibido de Jesús, yo empecé a recibir eso de poco a poco. Y hasta el sol de hoy me ha sido de un caminar tan suave en mi relación con el Señor, a pesar de que las tempestades se han levantado, pero no para tumbarme, sino para fortalecernos. ¿Quién aquí no ha pasado por una tempestad? Pero la tempestad tenemos que aprender a verla, porque esa fue la misma tempestad que el Señor permitió que se levantara para probar la fe de Pedro. Entonces, si ya nosotros leyendo la palabra sabemos qué pasó con Pedro, nosotros no podemos caer porque ya nosotros tenemos el conocimiento. ¿Cómo fui metiéndome con él de poco a poco para recibir su luz? A través de la oración. Yo recuerdo cuando a mí me hablaban de la oración, eso para mí fue algo traumático, yo se lo he comentado. Yo decía, eso no puede ser. Que como una persona que yo digo que, y yo de chico siempre fui devoto de ir a las iglesias, de ir a la misa, yo fui monaguillo, pero mire usted cómo yo andaba por el mundo, ¿no? Se me quedó todo eso por allá tirado. Entonces empecé este caminar con el Señor a través de la oración, la lectura de la palabra, el ayuno
las alabanzas. Yo les he comentado que mi señora conoció del camino del Señor 9 meses antes y ella tenía una creatividad que el Señor le había dado, porque el Señor dentro de su creatividad le dio paz en su corazón. El Señor le secó sus lágrimas, le dio gozo, le dio algo que yo no le estaba dando. Y yo me acuerdo que cuando ella ponía sus alabanzas, yo se las apagaba o le cambiaba, le bajaba el volumen. Ahora el que pone las alabanzas y se vuelve loco es mi persona. Tuve que guardar momentos de silencio. Yo les he conversado de un instrumento que nosotros hemos recibido en este bendecido ministerio, un librito poderoso que se llama La Hora Milagrosa. Y ahí hay 5 minutos de los 12 puntos. Ahí hay uno en el que hay que guardar silencio. Una vez un hombre me dijo, para escuchar la voz de Dios hay que guardar silencio. Dios no se mueve en el escándalo, Dios se mueve en el silencio. Y si yo me pongo a conversar con otra persona y yo no guardo silencio cuando esa persona me habla y yo hablo a la vez, no hay entendimiento, no hay conocimiento. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, entonces voy a pasármela fallando cada vez que quiero hacer algo o tenía la necesidad de hacer algo. Entonces yo tuve que aprender a guardar silencio. Tuve que recibir el Espíritu Santo. Yo recuerdo el día que yo recibí el Espíritu Santo. Ese sí, un día, ese para mí fue un día de los tantos en el que el Señor me ha permitido volver a nacer de su amor, gracia y misericordia. Para mí fue algo maravilloso, muy maravilloso. ¿Qué he hecho con la gracia, con la misericordia que el Señor me ha dado, con su luz? No me la he quedado, así como ninguno de ustedes se la ha quedado. La hemos utilizado para hablarle a los demás de la creatividad y la luz del Señor en nosotros y sobre todo para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso no es nuestro. Él nos los dio para que nosotros lo valoráramos, lo puliéramos, lo cuidáramos como vaso frágil de cristal, porque de eso se trata. Por gracia lo recibimos, por gracia tenemos que darlo. Nosotros no somos egoístas, somos muy dados, somos dadores alegres en todo lo que podamos. Somos dadores alegres. Que tenemos limitaciones, sí las tenemos, pero dependemos del único que no tiene limitaciones. Dice la palabra en Juan 8:12, palabra dicha por Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de eso es parte del título de hoy. La creatividad de Jesús da luz a mi interior. Esa luz, esa lámpara que se ha mantenido encendida contra viento y marea. Esa luz y esa lámpara que tiene cada uno de ustedes en su corazón, que me ha ayudado a mantenerla a mí encendida. Yo se los he dicho, ustedes son lámpara encendida, ustedes son fuego encendido, que cuando yo estoy reunido y no me toca participar, yo me enciendo cuando alguna de ustedes tiene participación. Con las enseñanzas espirituales, para mí es un fuego de avivamiento extraordinario, porque eso me renueva. Nosotros nosotros no tenemos por qué tener excusas si cada semana nosotros estamos recibiendo un testimonio de vida en cada uno de nosotros y en otras personas de la creatividad de la luz del Señor en el corazón de un cristiano. Y he dicho de un cristiano, esa luz no es física, es una guía espiritual que nos lleva por el camino de la luz, sacándonos de las tinieblas donde yo vivía antes. Estoy seguro que cada uno de nosotros tuvo un momento de vivir en tinieblas, pero llegó esa luz y la disipó, y esa luz ha permanecido en y sobre nosotros. Y nosotros lo hemos hecho portadora, esa luz, a nuestra familia, a nuestra descendencia, y ya en este momento y siempre la hemos declarado en el poderoso nombre de Jesús, que esa luz es eterna en nuestra descendencia, hasta la más de 1000 generaciones. ¿Por qué hasta la 1000? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido guiados por el Espíritu Santo y por las enseñanzas que recibimos aquí, a hablar de poco. A nosotros se nos ha enseñado a declarar en el nombre de Jesús en abundancia, en abundancia. Como le decía, esta es una luz, es una guía espiritual que revela la verdad. Es como encender una lámpara
que disipa las tinieblas de la duda o del miedo. Yo, a pesar de todos mis conocimientos, yo pensé que yo tenía fortaleza de ninguna clase, porque cuando me vieron la primera prueba, ahí me puse a llorar como chiquillo. Pero Jesús estuvo allí para sustentar mis lágrimas, limpiármelas, y no solamente las mías, sino las de mi familia. ¿Ve? Hay tanta palabra que a mí me ha hecho llenarme de esa luz y permanecer con esa luz, que quisiera compartirlas todas, pero estoy seguro que cada uno de nosotros ya las conoce. Pero es siempre bueno recordarlas. Es como cada vez que tenemos ese bendecido evento presencial, en la nota introductoria, yo siempre hablo del nacimiento de este ministerio, porque no podemos olvidar la génesis, de dónde nació este ministerio, a quién le fue encomendado, todo lo que ha pasado, porque de eso se trata, de valorar lo que hoy tenemos, de lo que ha costado hasta donde hemos llegado. Y no nos ha sido fácil, como hizo una alabanza, no ha sido fácil. En algunas ocasiones porque vivimos y nos apartamos, en otras porque es necesario para valorar y atesorar lo que el Señor nos ha dado. ¿Ve? Recuerdo cuando yo leí esta palabra que les voy a compartir. A mí me costó entenderla, pero esta palabra tiene una connotación tan profunda, que después él me la hizo entender de otra manera y se las voy a compartir. Juan 2 del 1 al 11, y es cuando Jesús hace su primer milagro y convierte el agua en vino. Y dice, la boda de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En esta semana estamos recordando la hora en que le llegó al Señor, cuando fue a ese madero por cada uno de nosotros. Estamos reflexionando, porque para mí, después que Él resucitó, Él no ha vuelto a morir. Y la muerte de Él fue un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, en las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Después les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dijo, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya te he vivido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando yo leí esta palabra, yo decía, y sigo diciendo, cada vez que leo la palabra, yo me transporto, el Señor me transporta, porque leer la palabra es un proceso. Leer la palabra es un amor y un querer. No es agarrar la Biblia y ya abrirla y empezar a leerla. Es una preparación. Es que hay que atesorarla. Cada vez que hay una palabra ahí, yo me transporto a lo que esa palabra dice. Y yo recuerdo cuando yo leí esta palabra la primera, segunda, tercera vez y todavía la leo, y el Señor me transporta en espíritu, porque nosotros somos espíritu. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Es manifestar la gloria y divinidad de Jesús como el Mesías y fortalecer la fe de los discípulos. Ya Jesús sabía lo que tenía que hacer. Lo que tenían que aprender eran los discípulos y los que estaban allí. Es igual que nosotros. Nosotros sabemos lo que Jesús ha hecho y puede seguir haciendo. Lo que tenemos que mantenernos firmes en la fe somos nosotros.
Pedro había caminado con Jesús por tanto tiempo y perdió la fe en un momento y perdió el rumbo en un momento. Entonces, lo que pasó con Pedro no es para que lo critiquemos, es para una enseñanza en cada uno de nosotros, en mi caso en particular, para no agarrar ese camino que a Pedro le fue fácil o tal vez le fue difícil. Él solo lo sabe. Esa fue la primera señal de la majestad de Jesús caminando como hombre en la tierra. Este acto yo lo fui profundizando después. Ustedes saben que a mí me fascina el Apocalipsis. Cuando yo leí el Apocalipsis y llegué a Apocalipsis 19, y ahí hablan de las bodas del Cordero. Allá hablan de las bodas del Cordero. En la boda de Canaán había un esposo que a él fue el que le fueron a decir. En el Apocalipsis 19, el esposo presente es Jesús. Y los que vamos a estar presentes ahí somos nosotros, Dios primero. Con esa boda de Canaán, Él dejó escrito, instrumentado, que tenemos que prepararnos. Yo estoy seguro que los que entraron a esa boda de Canaán no fueron con trapos, porque todos nosotros sabemos que hay una palabra que dice que había una fiesta, una boda, y el responsable pasó lista y encontró uno que no estaba vestido y le dijo que había que sacarlo, porque en ese Apocalipsis dice que los presentes están vestidos de lino blanco. De eso se trata. Cuando yo leí estas dos y llegué al Apocalipsis y leí el versículo, el capítulo 19, yo dije, wow. Y en la boda de Canaán había una novia porque había un esposo. En el Apocalipsis, en la boda del Cordero hay una novia y dice, y su iglesia formada por todos los creyentes redimidos, ahí estamos todos nosotros, los creyentes redimidos. La novia es la iglesia preparada, vestida de lino fino. Entonces nosotros tenemos que también ir a esa boda. Nosotros no pudimos ir a la de Canaán, pero tenemos la invitación para ir a la del Cordero. Nosotros no podemos permitir que esa invitación nada nos los arrebate. Tenemos que ir a esa boda, tenemos que estar preparados para ir a esa boda y dejar en nuestra descendencia que esa invitación también es para ellos, porque vamos a ver al Cordero que fue inmolado por nosotros, por cada uno de nosotros. Ya Jesús tenía esa creatividad en cada uno de esos actos que él preparó como milagrosos. Y todos los actos que él preparó, siendo milagros y por donde caminó, él dejó una creatividad que nos está sirviendo a cada uno de nosotros para seguir ese paso. Porque si antes le dije que somos hechura y semejanza de él, decimos que en su nombre, él nos dijo, podemos hacer mayores maravillas, prodigios y milagros. Mateo 8, del 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Ahora, si una persona tiene lepra, hay que llevarlo a un médico, un facultativo, hay que internarlo, hay que ponerlo en una sala donde están los que tienen este tipo de enfermedad contagiosa. Jesús no le dijo a él, vete por ahí, escóndete, o yo te voy a ver más tarde. Tú tienes lepra, yo no puedo estar cerca de ti. Dice así, Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, ¿de dónde vendía Jesús? Del monte. Si nosotros queremos hacer lo mismo que hizo Jesús para darle honra y gloria a Él, nosotros tenemos que estar metidos en el monte todos los días. ¿El monte de dónde es? Donde nos encontramos con Él a través de la oración, la meditación, la alabanza, el silencio. El silencio. A mí en el silencio es donde principalmente me he encontrado con Él a través de la relación que tengo con Él. Él se presenta de diferentes formas a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos presenta. Y la mejor forma que se nos presenta es cuando leemos la palabra. Quien dice que Jesús no se le ha presentado, ya leyó la palabra, es porque anda divagando por el mundo. Cuando leemos la palabra, Jesús está hablando con nosotros. Porque esa palabra es Él, en vida, en espíritu. Él cambió la vida de ese leproso, no solamente por la parte externa, sino por su parte interna, en su parte espiritual. En algunas ocasiones se nos ha comentado
Las bendiciones que te da el Señor, si Él te dice, compártelas, compártelas. Si el Señor te dice, no las compartas, no las compartas. Porque cuando uno lee la palabra, dice, tras ser sanado por Jesús, el leproso desobedeció la orden de guardar silencio y divulgó ampliamente el milagro. Esto causó que Jesús no pudiera entrar abiertamente en las ciudades, debiendo quedarse en lugares despoblados, aunque la gente seguía acudiendo a él. Si el Señor nos dice, habla de los milagros creativos que te he hecho, háblalos. Si Él te dice, guarda silencio, guarda silencio. Es como cuando se le presentó a Gedeón la voz y Gedeón salió por ahí corriendo a avisarle al pueblo. No, si no es para el pueblo, es para ti. Eso se llama obediencia. Y una de las primeras instrucciones que tenemos que recibir nosotros es la obediencia. Obediencia. En muchas ocasiones, Floricel, nuestra guía, nos ha comentado obediencia, obediencia. Esta vez no se lo puedo comentar, después se lo voy a comentar. Esta vez sí se lo puedo comentar. Eso se llama obediencia. No queda de otra. Las cosas nuestras que Él nos da para nosotros, las que Él nos dice que son para compartir, hay que compartirlas. La creatividad de Jesús da luz a mi interior. Mateo 14, 13, 21. Otra creatividad impresionante. Recordemos que Jesús nunca se enfocó en lo poco que había. Él siempre se enfocó en abundancia que venía de eso poco que había. Mateo 14, 13, 21. Y esa es la creatividad. Enfocarnos en lo que no tengo, pero sé que Jesús lo va a suplir. Porque el que hace la obra es Él. Nosotros somos instrumentos de Él. Alimentación de los 5.000. Cuando yo leí esta palabra, yo decía, ¿cuánto pan y cuánto pez yo debo quiera buscar para alimentar a 5.000? Claro, porque ese es mi racionamiento humano limitado, pero la creatividad de Jesús es ilimitada. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anocheció, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ya ellos habían estado en la boda de Canaán, les quiero decir. Ya ellos habían visto la transformación del agua en vino. Entonces mi pregunta cuando yo leí esta palabra, si ellos estaban allí, ¿qué aprendieron en ese momento? Si vieron que Jesús transformó el agua en vino, ¿por qué la duda? ¿De dónde les salió? Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Yo me imagino estos hombres cuando Jesús les dio los panes y los peces dijeron, oye, si nada más son 5 panes y 2 peces, ¿qué vamos a alimentar con esto? Pero la maravilla y la creatividad de Jesús viene en camino. Él no tarda, Él llega siempre en el momento adecuado. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que imagínense cuánto más hubo allí, cuánto más. No nos enfoquemos en lo poco que tenemos, porque Jesús nunca nos va a abandonar. La harina y el aceite nunca va a faltar en la mesa de nuestro hogar, porque Él es el sustentador. Yo escucho a muchas personas decir, Él es mi papá, Él es el dueño del oro y la plata, pero viven con una quejadera. No hay que quejarse con Jesús. Dios tiene el control completo y siempre lo ha tenido. Siempre lo ha tenido. Entonces, cuando vemos que una persona, un hermano, que ha estado en escasez, el Señor lo multiplica, entonces
viene el ojo, la envidia, la murmuración, pero no saben que ese hermano y esa hermana le fue fiel a Jesús en lo poco. No saben que ese hermano y esa hermana subió al monte todos los días. No saben que ese hermano y ese hermano fue como Ana, que fue al templo y se emborrachó de oración y el sacerdote decía, esta mujer ebria que hace en el templo, pero estaba peleando su bendición por un milagro creativo. Y el milagro creativo le llegó a sus brazos, una mujer estéril. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la luz no llega donde tiene que llegar? ¿O por qué la luz llega y después se apaga? Es como un fósforo que lo prendo y se apaga. No, Jesús no es un foco que se prende y se apaga con un interruptor. La luz que Él tiene es eterna. Eso no se va a apagar nunca. Lo que acabamos de compartir dice, es una acción de Jesús que pone en práctica la voluntad de Dios de alimentar a los hambrientos y anticipa la era venidera en la que Dios proveerá alimentos en abundancia. En abundancia. Cuando yo escucho personas decir, ya este mundo se va a acabar, o cuando escucho a personas decir, dentro de 3 días ya el mundo se acaba, yo digo, y son personas que yo sé que andan leyendo la palabra porque los conozco, entre comillas, yo digo, ¿qué parte se perdieron donde dice que en el Hijo sabe cuándo el Padre va a venir? Entonces, ¿por qué andas con con estas desesperanzas para tocar a otros y que la creatividad de Jesús en él, esa luz, se le apague también? Porque cuando tú empiezas a rodearte de esas personas, que todo es negativo y negativo y negativo, y te empiezan a decir, no, tú no creas en Jesús porque tarde o temprano empiezan a minarte el pensamiento. Y eso no es correcto. Dice Juan 9 del 1 al 7. Esto es más impresionante todavía. En antes le hablaba del leproso. Hay que llevar al leproso al médico para que lo faculte. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y todos sabemos cómo lo sanó. Qué poderoso fue eso. Yo me imaginaba, cada vez que leía esta palabra, cómo fue eso. Y yo me imagino la boca, la cara de las personas cuando Jesús preparó eso con el poder de su saliva y con el poder de la tierra que él hizo de cuando fue en el libro de Génesis. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Siempre nos enfocamos en la parte negativa. ¿Por qué no dice, Rabí, vamos a orar para que él recupere la vista? De una vez vino, ¿quién pecó? Siempre el señalamiento. ¿Por qué Celedonio está así? Vamos a orar por Celedonio. Siempre la parte en el que el dedo acusador está allí, no donde dice que dos o más oramos en su nombre, las maravillas por Dios y milagros llegan. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo lo que nos pasa no es por qué, sino para qué. Yo soy testimonio de esa palabra. Todo lo que yo viví es para exaltar el nombre del Señor. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, la luz de la creatividad. Dicho esto, escupió tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se sanó y regresó viendo. Les quiero decir que yo estaba ciego, muy ciego, pero muy ciego. Y estoy seguro que Jesús tuvo que haber hecho esto en el mundo espiritual para que las escamas de mis ojos se cayeran y yo pudiera ver lo que hoy puedo percibir de Él. Bendito sea Él y el alabado sea su nombre. La ceguera espiritual es algo muy serio porque no nos permite ver el fruto de la gran bendición que hemos de recibir. En antes se los compartía, en la boda del Cordero, en la boda del Cordero.
El sufrimiento no siempre es castigo por el pecado. El sufrimiento no siempre es castigo por el pecado, sino una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. Jesús sana a un ciego de nacimiento demostrando ser la luz del mundo, transformando una limitación física en un testimonio de poder divino. Si somos hechura y semejanza de Dios y tenemos una limitación física, Él puede hacer crecer huesos, piernas, rodillas, columna vertebral, un disco lisiado, cualquier enfermedad. Él tiene el poder y la autoridad. ¿Ve? La creatividad. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Jesús, ¿y cómo tú quieres que yo haga eso? Eso para mí es difícil. Yo no sé hablar. Ah, no, ahí está tu hermano Aarón. Siempre buscamos la excusa para no enfrentar la orden que el Señor nos da. Pero somos muy dados a decir, yo voy, Señor, envíame a mí. No se crean que cuando yo le di yo le di esa aceptación a Jesús, no me ha costado, pero más fuerte es el que vive en mí que el que está en el mundo. Y lo que en un momento pudo ser una situación transitoria escabrosa, Dios me la ha cambiado en baile, en gozo, en alegría. El de partir con ustedes para mí es un gozo, un baile y una alegría. El orar por un hermano mío. Yo no puedo orar con un espíritu apocado. Yo tengo que orar con un espíritu lleno de gozo, creyendo que cada palabra, la que sale de mi corazón y la que nos es remitida, tiene cumplimiento en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Porque si me voy a orar, me voy a poner a orar y hablar como un papagayo, como si fuera una poesía, eso no va a salir del techo de mi casa, ni del piso. Cuando yo recibo una oración para luchar contra una enfermedad de un hermano, yo me preparo y me pongo en la brecha. Señor, yo me preparo para que tu nombre sea glorificado a través de ese hermano, a través de esa hermana, a través de ese niño, a través de esa persona que hoy está pasando una penuria, Señor. Si a ti te place, Señor, eso sí se lo digo, si a ti te place, Señor, glorifícate para que tu nombre siga siendo exaltado. Porque el Señor a veces, Él se place, pero a veces dice, lo necesito acá. Yo recuerdo hace años, había un hombre de Dios, creo que vivía en Guatemala, cantaba alabanza, y le dio una enfermedad, un cáncer, y estaba bien enfermo. Y si tuvo 50 personas a su alrededor, 49 le dijeron, tranquilo, ya hemos orado y el Señor me ha dicho que te salvas. Pero llegó uno y le dijo, ponte a paz porque el Señor viene a buscarte. Y no pasaron 2 días cuando el varón falleció. Entonces, cuando estamos parados en la brecha, orando, intercediendo, guerreando, que sea la voluntad del Señor. En espíritu y verdad tenemos que arrebatar la enfermedad de ese hermano, de esa hermana. Tenemos que apoderarnos de ese dolor en sus manos, en su columna. Porque si yo no siento lo que mi hermana siente y mi hermano siente, es como si no me da ni frío ni calor. Yo tengo que sentir si María Luisa tiene una jaqueca, una migraña, para arrebatar ese dolor de cabeza de ella. Si Cadia la tiene, si Fátima la tiene, el que la tenga, yo tengo que ponerme en la posición de esa persona. Porque si yo no lo vivo, para mí es imposible. En mi caso en particular, en mi caso. Pero yo declaro con fe para que el Señor haga su obra. La mujer samaritana, eso no hay ni que hablarlo. Lo tenía aquí, pero voy a pasarlo por encima así. Ustedes saben lo que pasó con la sed de la mujer samaritana. Él utiliza cualquiera situación para ese encuentro personal que la gente tiene que tener con él. Estoy seguro que la mujer samaritana tenía mucha sed. Dice, voy al pozo a buscar agua porque ya la sed no la aguanto. Es como el calor que tenemos ahora aquí en Panamá. Insoportable. Pero qué bello es Jesús, ¿no? Que ya en su mente creativa, él dice, voy a mandar estos para allá porque si no me van a preguntar igual. Y esta que pecó, ella pecó o fueron los padres. Así que antes que le vinieran con eso, le digo, vayan a comprar algo y ahora los veo. Y los apóstoles se fueron por otro lado y él fue al pozo. Y ahí se la encontró. Pero qué bello que es Jesús. Qué bello. Él aprovecha todo lo que está alrededor de nosotros
siendo Él lo principal alrededor de nosotros, para que nosotros cambiemos, que recibamos esa luz y si ya la tenemos para mantenerla, para mantenerla. Estoy en la parada esperando el metro y se me fue el metro. Y después, ay, ahora 5 minutos para que venga el otro. Y de pronto llega una persona. ¿Usted cree que usted puede orar por mí? Mire que. Y si me hubiera ido en el metro desesperado. Entonces, ¿qué pasó con esa oveja descarriada como yo tuve? ¿Mm? Estoy seguro que a nosotros nos ha pasado. Esa es una creatividad del Señor. Él no se equivoca. O vamos viajando para el interior. Bueno, vamos a parar cuando lleguemos a Penonomé. Y de pronto vamos por no sé por dónde. Que, oye, mira esas naranjas que están ahí. Me parece que están buenas y me bajo. Y resulta que, señora, deme 5 naranjas. Ay, señora, mire que tengo un dolor de cabeza. Ah, ahí está. Yo no le voy a pecar si pecó usted o si pecó su papá. Esos fueron los apóstoles. Cambio y fuera. Esa enseñanza es para que nosotros no la repitamos. Nosotros hemos sido llamados a llevar palabra de salvación, de liberación, a que las cadenas se pudran. De eso hemos sido nosotros preparados. Nuestra hermana María Luisa todos los días tiene experiencia. Gloricel ni se diga. Cada uno de nosotros, unos más que otros, pero no hay un solo día en que nosotros nos podamos ir a dormir y decir, hoy no le hablé a nadie del Señor. El propósito es ese. Al principio tal vez no lo reciban, porque yo por 9 meses no lo recibí. Pero de eso ya pasaron, ¿qué? 16 años. Imagínense usted. Entonces vino la mujer samaritana y dice al Señor, ah, este es mi momento. Entonces el costumbrismo de ella era satisfacer su necesidad física con esa agua. Pero cuando Jesús le habló, si tú bebieras del agua que yo te voy a dar, más nunca vas a tener sed. A ver, si ahora mismo con la calor que hay aquí, el Señor se nos presenta con agua que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed, y este sol no te va. ¿Dónde está esa agua, Señor? ¿Dónde está esa agua, Señor? ¿Qué tengo yo que hacer para recibir esa agua, Señor? Esa palabra de la mujer samaritana, esa mujer sedienta, yo fui yo en un tiempo. Yo podía beber agua, yo podía tomar champaña, pero siempre andaba con sed. Hasta que conocí al Señor y me dio esa fuente de agua viva. Y no solamente me faltaba esa agua a tomar. Mis pies estaban en agua empantanada. Caminaba, pero caminaba en agua empantanada. El Señor también me sacó de allí. Y de eso se trata. Lo de la mujer samaritana, eso confirma la creatividad de Jesús. Él aprovecha cualquier situación y la utiliza a favor de nosotros, a favor de nosotros, a favor de todos nosotros. Con esa creatividad él derriba barreras, barreras sociales, barreras financieras, de cualquier naturaleza, barreras religiosas, para ofrecer salvación, redención. Esa fuente de agua viva es eterna. Esa fuente nunca se va a apagar, nunca. Sin importar tu pasado, mi pasado, nuestro pasado, esa agua está ahí dispuesta para el que la quiera beber. Y sin condiciones de ninguna naturaleza. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cada uno de nosotros somos una obra del Señor. Cada uno de nosotros y nuestras descendencias. Cada vez que vamos al evento presencial, yo veo a la descendencia de Caria, de María Luisa, de todos los que están allí. Ese es un gozo del Señor. Esas son maravillas del Señor. Cuán maravillosas son tus descendencias. Esas son descendencias del Señor. Las hijas de Fátima también. Todos los que llegamos ahí somos descendencia del Señor. Ninguno de nosotros es descendencia de otro lado. Somos descendencia del Señor. De eso se trata. El Salmo 104 nos invita a pensar en este mundo como la obra de las manos de Dios. Hay tantos milagros que el Señor hizo, que podríamos seguir conversando hasta el día de mañana. Vamos a la palabra en el libro de Génesis 1, del 1 al 3.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando yo leí esta palabra, yo dije, ese era Celedonio, ese fue Celedonio. Mi vida estaba revuelta, en tiniebla, pero bendito Dios que llegaste tú y me diste de tu luz, y me has sostenido, y me seguirás sosteniendo. Mientras yo no cometa algún acto de lo que vamos a compartir ahora. Significa y muestra que Dios crea de la nada. De eso se trata, los milagros de Dios. Jesús creó de la nada, siendo Dios y el Espíritu Santo. Él no dijo ni que tráigame un ungüento para ponerle al leproso. Tráigame un ungüento o llévenmelo allá, que le vamos a hacer una operación láser en los ojos para darle la vista al que fue ciego de nacimiento. Él utilizó lo que estaba en su entorno. ¿Por qué? Porque toda la creación la hizo Él. Y todo lo que está en la creación es para beneficio de cada uno de nosotros. Todo es permitido, pero no todo es lícito. Pero lo que es lícito es lo que es salvación nuestra. Porque lo que es lícito nos conducta a la obediencia. Lo que no es permitido es lo que siempre nos llama a irnos para el camino equivocado. Pero la creatividad de Dios siempre nos va a llevar a esa luz en el corazón de cada uno de nosotros. Le hablaba de Génesis 1, donde fue creada la luz. Ahora vamos a Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. A ver, la tierra, ¿quién la creó? Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Porque cuando leemos el Génesis dice, estábamos reunidos, no dice estaba reunido, estábamos reunidos, o sea que estaban los tres. Ahí había una reunión muy importante. Estábamos reunidos. Y los creó, varón y hembra los creó. ¿De dónde creó al hombre? ¿Cómo creó al hombre? ¿Cuál fue la materia que utilizó? La misma materia que utilizó con su saliva para darle la vista al cielo. Entonces todo lleva una relación en la palabra, una relación de salvación, una palabra de enseñanza, una palabra que nos llena de gozo, de paz y de tranquilidad. Ay, Señor, yo quiero hacer arcilla en tus manos, de eso se trata. Dame la forma que tú quieras. ¿Y la arcilla qué es? Tierra. Por eso dice la palabra por ahí, del polvo vienen, al polvo regresarán. De eso se trata. Tenemos que vivir esa palabra que es una palabra de creatividad. Todas las personas somos hechura de Él. ¿De dónde salió la mujer? De la costilla. ¿Y de dónde salió el que tenía la costilla? De la tierra. Entonces, ¿quién se puede gloriar de que es absoluto? Nadie, nadie. Los únicos absolutos son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siempre han vivido y seguirán eternos hasta cuando suenen las trompetas, cuando vengan las bodas del Cordero. Ahí será el gozo, ahí será el abrazo, ahí será algo impresionante para lo que logremos alcanzar en el nombre de Jesús todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que Celedonio, hasta en el último suspiro de tu vida, te la puedes perder. Por eso es que tenemos que estar firmes parados en la brecha. Éxodo 35:35. Y los ha llamado y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Inventen. ¿De dónde viene la creatividad? De inventar algo que no existe, que no se ha visto, que es original. Lo original es uno solo. Lo demás es imitación. ¿Y a quiénes les dieron estas instrucciones? Ya todos nosotros sabemos. A los que tenían que construir el tabernáculo. Nosotros tenemos que tener un tabernáculo personal en nuestra relación personal con el Señor. Ahí nos encontramos con Él. En esencia, es lo mismo que Jesús dijo en el Sermón del Monte cuando nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia y que entonces todo lo necesario para la vida nos sería añadido.
Ay, pero yo veo que tú estás siempre con algo, a mí no me toca nada, pues hay que subir al monte, hay que subir al monte. Una vez le compartí una imagen que el Señor me dio. ¿Eres campista o eres escalador? El campista siempre está en la parte baja. El campista lleva mochila, lleva linterna, lleva comida, lleva agua. El escalador va al monte. Y en el monte, el Señor no va a dejar que pasemos hambre. Allá nos vamos a encontrar con la zarza ardiendo. Allá si nos acostamos sobre la cabeza de una roca, cuando nos despertemos, va a haber una masa de pan asada en piedra, en fuego de Dios. Él no nos va a dejar pasar penuria, para nada. Ah, cuervos, vayan a la casa de María Luisa y llévenle agua, pan y carne. Ah, cuervos, vayan a la casa de todos los que están en Dalcor y llévenle agua, pan y carne. Esos cuervos no se han muerto. Esos cuervos están vivos. Nada más esperando la orden. ¿Por qué? Porque Él los hizo eterno. Él los hizo eterno, como su palabra. Ese ángel que visitó al pueblo de Egipto aquella noche y se llevó a los primogénitos. Ese ángel está por ahí, esperando la instrucción del Señor. No para tener temor, sino para vivir la gloria del Señor. Qué tristeza que la desobediencia de un padre y de muchos padres fue causante de la muerte de su primogénito. Porque eso se trata. Nuestra desobediencia en no ser al Señor obedientes puede acarrear problemas a nuestra descendencia. Bendito Dios que ya nosotros sabemos de esa situación que tenemos que seguir. Estamos apartados. Nunca permita, nunca permita que una persona le diga a usted que usted está sellada. No, que usted está marcada. El Espíritu Santo nos sella. El enemigo marca. Y yo escucho por ahí a mucha gente que ven acá, que te voy a marcar con la unción del Espíritu Santo. Y yo, marcar. El Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo te sella. El que te marca a ti es el enemigo. Y eso que confirma, dice la palabra, que vendrán burladores a tratar de engañar al rebaño del Señor. Vendrán burladores vestidos de piel de oveja, que son lobos. Entonces hay que leer la palabra. El Espíritu Santo te sella. El que te marca es el enemigo. Por eso en el libro del Apocalipsis habla de la marca, no habla del sello. Del sello habla de los que van a ser redimidos y llevados al banquete de la segunda Jerusalén. En el Apocalipsis lo dice. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros cada día tenemos que ir buscando la estatura del varón perfecto. Es la palabra, porque somos pecadores y no podremos llegar, pero tratemos cada día de ir en ese caminar, porque varón perfecto solamente es Jesús. Cada día tenemos que ir en ese caminar, porque eso es lo que nos va, por lo menos en mi caso, me motiva a no cambiar, a que Jesús es mi guía, es mi ejemplo. Yo tengo que ser cada día igualito que Jesús o tratar de ir hacia Jesús. Que si en algún momento tengo un pecado de pensamiento o que actúe mal, que no sea mi modo de vida, que no sea mi recurrencia de vida, que sea lo que menos se dé y lo que siempre trate de evitar. Porque cuando yo cometo esas situaciones, la luz del Señor se aparta de mi corazón. La luz del Señor se aparta de mi corazón. Lo pongo triste. Les quiero finalizar con esta reflexión. En mi caso, lo que detiene la creatividad de Jesús en nosotros es principalmente la falta de renovación espiritual, el temor, el pecado que ha capturado nuestras capacidades y la comparación. Ay, yo me quiero parecer, ay, yo quiero ser. No, a pesar de que somos hechura y semejanza de Dios, Dios nos dio a nosotros cada uno un corazón conforme a lo que la voluntad de Él. Nos dio dones y talentos. Si a mí me dice que mi don o mi talento es servir agua en Dalcor, yo tengo que ir a servir agua. Si me dice que yo tengo que parar en la puerta,
abrir la puerta, yo tengo que abrir la puerta, porque eso es una cadena que el Señor necesita. Ah, no, pero ¿por qué yo voy a tener que abrir la puerta? Si ya está María Luisa, que la venga a abrir ella. De eso no se trata. Donde el Señor te ponga, donde el Señor te plante, ahí quédate. Porque si tratas de mudarte, ya le estás siendo desobediente a Dios. Y Dios no comulga con la desobediencia. Mire, yo me acuerdo cuando yo laboraba, yo siempre le decía al guardia de seguridad, usted sonría porque usted es más importante que el gerente. Así yo le decía al guardia de seguridad, usted sonría y diga buenos días, buenas tardes, bienvenido, porque usted es más importante que el gerente. Se llamaba Orlando Campbell. Señor Celón, ¿y usted por qué me dice eso? Porque la primera imagen cuando las personas vienen aquí es usted. Cuando yo venía, Campbell tiene los zapatos un poco sucios, venga acá, pásese por acá. Yo tenía por allá atrás todo. Tenía aquí de limpiar zapatos, de coser, todos los botones habidos y por haber, los hilos, las agujas, porque yo no solamente permitía que él no anduviera así, sino cualquier colaborador. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar bien vestidos de lino blanco resplandeciente. No hay que esperar la trompeta. Todos los días nosotros tenemos que salir vestidos como las bodas del Cordero, esperando que las trompetas suenen. Las trompetas suenan y dicen, ay señor, espérate que tengo que ir para la casa a vestirme. Dice que habrán dos en la terraza y que no baje ninguno porque el que baja no va a subir. Entonces, todos los días tenemos que vivir con esa creatividad de Jesús en nuestro corazón, que nada ni nadie nos arrebate. Esa sonrisa tuya, María Luisa, contagia, redarguye, llena. Imagino tus compañeros de trabajo. Cadia, Gloricel, ni se diga. Luis, bienvenido, hijo, como siempre. Bienvenido. Acuérdese, en el mundo tendréis aflicciones, todas las hemos tenido y las seguiremos teniendo, pero Él venció la aflicción en esa cruz del Calvario por nosotros. Él se las llevó, pero qué bello, ¿no? Al tercer día resucitó y dijo, muerte, ¿dónde estás? ¿Mm? ¿Dónde estás? Entonces, que nada detenga la creatividad del Señor en nuestro corazón. Para reflejarla debemos entender que fuimos creados a imagen de Dios y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro servicio. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él dijo, vale que yo me vaya, pero les voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador. No quiere decir que Jesús perdió importancia, porque ahí está escrito, todo lo que pidáis al Padre en el nombre del Hijo será concedido. Pero Él dejó el Espíritu Santo, en mi caso, así yo lo entiendo, y espero que ustedes me corrijan si estoy equivocado, como siempre, porque yo necesito recibir la luz de ustedes. Ese fue el que nos dejó. Ese fue el que nosotros quisimos que se quedara, porque el pueblo entero gritó, crucifíquenlo. Hace más de 2000 años. Estamos conmemorando en esta semana lo que pasó hace más de 2000 años. Yo sé que tenemos que recordarlo, pero ¿cómo lo voy a recordar yo? Todo el mundo se queda del combustible. Mañana, pasado mañana, vamos a ver el fruto de la carretera interamericana hacia el interior. No quiere decir que no pueden ir a visitar a sus familiares. ¿Cómo puede ser posible que si yo digo que tengo a Jesús en mi corazón, de un juego de pelota, se agarren a puñete y uno saque un bate y le golpee la cabeza al otro, y al adulto mayor le entre a puñete en el piso? ¿De qué estamos hablando? Cuando yo vi esa escena y dije, Padre Santo, Señor, mete tu mano, que ese señor no le venga un trauma cráneoencefálico, que ese señor adulto mayor no le dé un infarto. Señor, detenemos espíritu de muerte, Señor. Pero mucha gente empezó a reírse y a gozarse de las desgracias que había pasado. ¿Qué es eso? El enemigo, el enemigo. Y actuó así. En un momentito, todo se salió de contexto, porque él anda como león rugiente habiendo a ver aquí que agarra. Bendito Dios, yo siempre, Señor, en mis oraciones, pongo un vallado de ángeles, Señor, alrededor de cada miembro del Alcor, Señor. Para ti no existe la distancia, Señor. Hasta donde está Blanca, hasta donde está Marítima Toala en España, Señor. Hasta donde está nuestra hermana en México, Dorita. Donde estén todos, Señor. Manda un vallado de ángeles. A la casa de Gloricel, Orlando, su descendencia, manda un vallado de ángeles, Señor.
Porque dice la palabra, se acabó con el pastor, las ovejas se dispersan. Entonces nosotros tenemos que tener siempre presente a quien el Señor le encomendó este ministerio, que ha sido fuertemente atacada, que hemos sido también nosotros atacados. Nosotros no nos quedamos para atrás. La vez pasada que estaban hablando de los intercesores, una vez un señor de muchas canas me dijo a mí, cuando usted se dedica a ser intercesor, acuérdese que usted va a ser como un pararrayo. Y él me dice, usted sabe lo que es un pararrayo, ¿verdad? Todo lo que viene cayendo lo agarra y después lo tira a la tierra. Entonces, cuando nos paremos en la brecha, no es con temor, Señor, porque tú me cubres, porque yo estoy bajo la sombra de tus alas, Señor, porque yo soy milagro creativo tuyo, Señor, porque tú me redimiste, Señor, porque tú me sacaste de las tinieblas, Señor, tú me sacaste del fango, Señor, para servirte y glorificar tu nombre, Señor. Él no nos va a abandonar, para nada. Y acuérdate de mi descendencia. Señor, si me vas a llamar, acuérdate del rey que te pidió por las obras y le diste 15 años más, Señor. Porque hay que reclamar las bendiciones también. No podemos ser flojos, hay que arrebatarlas desde los tiempos de Juan el Bautista y se nos ha enseñado aquí. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebataremos el reino de los cielos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y yo quiero también alimentarme de la luz que tiene cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Gracias, muchas gracias, Celedonio. Ahora en el IFAS, un momentito, a mí me gustaría en lo personal que repitiera aquí esto que usted dijo, que lo que detiene la creatividad de Jesús en mi interior. Eso yo creo que tiene que quedar bien, bien, bien clarito, bien Ujú. resaltado. No sé si allí en la ampliación, no sé, está en mute, Floricel, tiene el micrófono apagado. Es que en algún momento me salí yo del compartir de Celedonio, pero ahora cuando ampliemos le preguntas nuevamente eso a Celedonio o lo vamos a aclarar con la ampliación. Amén, Celedonio, excelente. gracias. Es un tema que vale la pena comprenderlo bien porque todos los que estamos en este lugar, en este momento, compartiendo en esta noche, hemos sufrido de ceguera espiritual. Ujú. Y la ceguera espiritual impide que la luz de Cristo entre en mi interior. Como lo dijo Celedonio, es consecuencia del pecado, la ceguera espiritual. Pueden ser generacionales como pueden ser de la misma persona, pero todo está en la presencia de lo que significa ser pecador. Eh, no vamos a buscar las citas, pero las voy a mencionar porque ahí dice claramente el tema. Eh, repítame el tema, María Luisa, por favor, que hay algo que... La creatividad de Jesús da luz a mi interior. Bueno, entonces acuérdense que yo estoy pasando en este momento porque mis adversarios se están multiplicando y me quieren callar y me quieren apagar la fe que Dios ha puesto en mí. La creatividad de Jesús nos va a librar de las tinieblas que hay en nuestra alma. Dice que el espejo de los ojos es el alma, o sea, el alma refleja a través de los ojos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, yo había puesto también el, la historia del ciego de nacimiento, porque en la historia del ciego de nacimiento se puede ver claramente lo que una ceguera espiritual en una persona puede provocar que la luz del Señor llegue a la vida de una persona. Y eso va de la luz, o sea, cuando nosotros encontramos a Jesús,
Nuestro espíritu está apagado, está en oscuridad completa, está en tinieblas, no hay conocimiento, no hay luz interna, porque todo está completamente desorientado de las cosas de Dios. Y eso lo podemos ver en Isaías 6. Yo siempre se lo repito. Ahí dice Isaías 6, casi al final del capítulo ese, donde donde Dios dice: yo no quiero que todo el mundo abra sus ojos ni pueda percibir lo que significa tener a Jesús o a Dios en la vida de uno. Entonces no todo el mundo va a tener esa bendición. La llave es Jesucristo. Si yo tengo a Jesús, Él va a tener creatividad conmigo y va a provocar que lo que yo necesite, Él lo va a hacer, y va a ser de una manera poderosa, donde cada uno de los que estamos aquí, nosotros, va a tener la misma apertura de la luz interior dentro de uno, pero la creatividad la va a usar el Señor diferente en cada uno de nosotros, porque Dios no repite nada. Él siempre hace cosas diferentes, porque ahí demuestra que su poder no tiene límites y que la creatividad de Él no tiene límites en ningún momento. Entonces, ahí dice: la creatividad de Jesús provoca luz en mi interior. Vengo del pecado, estoy en el pecado, acepto a Jesús en mi corazón. Lo estoy diciendo de una manera en la cual todos tenemos que entender lo que significa la luz que va a alumbrar mi interior. Es una luz que se va a prender como si fuera un interruptor de luz en el cuarto. Si está en oscura, yo no veo nada, pero si yo prendo el interruptor, yo voy a poder ver. Entonces, ¿qué provoca la luz en mi interior de parte de Jesús? Provoca entendimiento, claridad para yo poder saber qué camino voy a tomar y cómo voy a efectuar lo que yo necesito en un momento determinado lograr, con ayuda de la originalidad de Cristo en mi vida, para provocar que no me conforme yo con la creatividad de Jesús, sino que quiera más y más y más, para que esa creatividad de Jesús me lleve a situaciones espectaculares. Entonces, yo puse varios versículos, pero quiero llevarlo, solo anótenlos. Cuando inicialmente nosotros decidimos acercarnos a Jesús porque alguien nos llamó, alguien nos invitó a tal evento, alguien nos invitó a la iglesia, cualquiera que sea la situación, fuimos invitados por una persona X o Y. Entonces, cuando somos invitados, y yo reconozco, como dice Romanos 10, del 9 al 11, que Jesús va a hacer lo que yo quiero que guíe mis pasos, significa que ya Él entra en mi espíritu y se une al mío. Pero mi espíritu está apagado. Mi espíritu no tiene la sensación de tener la unidad con Cristo porque hay desconocimiento. Entonces dice la palabra en Juan 8:12 que Jesús es la luz del mundo. Él va a provocar que mi vida esté llena de su luz para poder irradiar lo que yo necesito, para que esa oscuridad de entendimiento, eso que me impide saber el propósito en mi vida, eso que me impide saber lo que Dios quiere hacer conmigo, se pueda abrir con el entendimiento y la luz de Cristo dentro de mi interior. Entonces vamos a leer 2 Corintios 4:6. Dígame 2 Corintios 4:6. Estamos en la ampliación. Correcto, bien. 2 Corintios 4:6.
Segundo de Corintios 4:6. Esta es la versión Reina Valera 1960. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice Amén. el tema de hoy? El tema de hoy dice que la creatividad de Jesús provoca luz en mi interior, como dice segunda de Corintios 4:6. Vamos a leerlo, por favor, en Nueva Versión Internacional, Débora. Sí, amén. Dice así la Nueva Versión Internacional. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. El ciego de nacimiento tenía ceguera espiritual, no veía, el hombre no veía. Vámonos a llevar a tal manera que lo podamos entender de lo que Jesús hizo en nuestras propias vidas. Cómo Él agarró nuestras vidas y las sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable y provocó que en nuestro interior hubiera luz, hubiera entendimiento para saber de dónde me sacó y no retroceder más, porque Él está en mi corazón por fe. Vamos a ver en Efesios 3:17, para que Jesús habite en mi corazón por fe, porque el Señor Jesús me da a mí la oportunidad de que conociéndolo a Él vaya creciendo mi entendimiento y saber que sin Él nada soy. Ajá. Una cosa importantísima, el ciego de nacimiento, en Juan 9:25, léanmelo por favor, dice algo muy importante. Yo no vengo aquí a contarles lo que ya Celedonio habló del hombre ciego de nacimiento. Yo lo puse dentro de las citas bíblicas para que cada uno de ustedes lo lean. Vale la pena leerlo porque tienen que llevarlo no a lo que dice teóricamente, sino lo que impacta en el corazón del hombre, esa luz interior que nos da Jesús cuando nos quita la ceguera espiritual que todos tenemos en un momento determinado. Léanme por favor Juan 9:25, María Luisa. Dice así la versión Reina Valera, dice la mujer adúltera. El versículo 25 dice: entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Amén. Juan 9:25. Léeme el siguiente. El 26, léeme el 26, por favor, María Luisa. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Sigo? No dice, lo que yo quiero es que diga tácitamente, yo era ciego, pero ahora veo. Ese es el versículo que yo quiero. El 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre, ¿no? No. Voy a buscarla porque es del 1 al 41, pero el que yo necesito es el que digo, era ciego, pero ahora veo. A ver, dilo tú, Débora. Voy, deme un momento. Estaba buscando una referencia con lo que usted acababa de mencionar, pero bueno, voy a leer el Juan 9:25, Nueva Versión Internacional. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.
Es la Ujú. Eso nueva es lo versión. que es, pero Ujú. María Luisa no me lo leyó así. Porque es reina, debe ser la versión, no sé. No, Es que no, esta es no, nueva. no, 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 No. no, 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 Ah, no, ok. no, 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 no. Búscame Juan Bien. 9:25, María Luisa. Ok. Sí, Yo tiene decía, toda, pero no puede ser. sí, bendito Dios. Ah, sí, sí, tiene toda la razón. Leí el 8. El Ujú. este es el 9:25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ujú. Le Todos, volvieron a decir, todos. Eso era lo que yo quería que leyeran, porque la sí, ceguera espiritual yo no veo, no tengo Ujú. nada de visión espiritual para que mi interior se llene de la luz de Cristo, que es la luz del Ujú. mundo. Amén. No la tengo. Entonces, él usó una creatividad con el ciego de nacimiento. Imagínense, un hombre que no podía ver, que era ciego, pero hay que llevarlo a la parte espiritual. Es lo que Correcto. nosotros tenemos que entender, que no Ujú. es una historia solo Ujú. para poder aprender, no, que era ciego. No, hay Ujú. que buscar el impacto espiritual Ujú. que tiene, porque Ujú. ese es el que está usando el Señor en mi vida Ujú. personal para llenarme a mí con lo que yo necesito que Él quiebre las tinieblas que me impiden conocerlo a Él. Por eso es que la gente no lo puede entender todo y Ujú. no se convierte, porque los Ujú. fariseos también escuchaban esas historias, pero no tenían el entendimiento porque no entraba la luz de Cristo en ellos. Esteban se mandó un discurso enorme con la gente que lo iba a matar. Y el Ujú. hombre al final le dice, casi me convenciste, Ujú. pero no lo pudieron hacer porque faltó la creatividad de Jesús Ujú. para provocar que esas tinieblas se convirtieran a la luz, como dice 2 Corintios 4:6. Ujú. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa es Ujú. la línea nuestra. Ahí lo dice. Yo no sé si era pecador. Ujú. El Señor va a perdonar a los que Él Ujú. quiere perdonar. Ujú. Nosotros lo que tenemos que clamarle al Señor es que dentro de su creatividad escoja a Celedonio, escoja a María Luisa, escoja a Cadia, escoja a Débora, porque con Ujú. su creatividad Él va a Ujú. provocar que la luz entre en tu interior, Así es. Ujú. para que podamos ser convertidos a Cristo y Ujú. permanezcamos sólidos en Él, en el nombre de Ujú. Jesús. Eso es Amén. lo que quería agregar a lo que Ujú. se le dio. Puedo seguir, pero en este momento hasta ahí llego. alabado Dios. Preguntas. A ver, preguntas para Yo creo Celedón. que ya se contestó la... Sí, Sí. a mí me contestó. Gracias. Ya. Sí. Gracias. Ya me contestó. A ver, preguntas. Es importante Sí. el, Ujú. lo que significa realmente el ciego de nacimiento, Ujú. porque ahora lo van a leer bajo otra perspectiva, Ujú. porque Ujú. van a buscar en su propio yo interior Ujú. lo que necesitan entender, donde adolece la debilidad que provoca que Jesús no abra el entendimiento completamente Ujú. y que no se quiten las escamas de los ojos, Ujú. porque las escamas de los ojos no te dejan ver la parte espiritual, que es la que daña a una persona. Ujú.
Entonces eso tienen que entenderlo claramente. Así es. Sí. Entonces ese es el enfoque que hay que darle. Ujú. Porque si leemos, yo puse también Efesios 5:8. Léanselo, por favor, María Luisa. Hoy, sí, Efesios 5:8. Dice así la versión Reina Valera. 5:8. Dice, andad como hijos de luz, dice el versículo, dice, Ujú. porque en otro tiempo erais tinieblas, mas Ujú. ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amén. Nueva Amén. versión internacional. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Amén. Vivan como hijos de luz. Excelente. Eso es, Cristo es la luz del mundo, Así es. pero yo tengo que buscar que esa luz interna en mi corazón entre con la Ujú. conversión a Cristo de corazón, no Ujú. por la boca, de corazón. Ujú. Ujú. Ay, a la vida. Alguien me está escribiendo, Ana Victoria, y me sacó ya, ¿me oyen o no? Sí, correcto. Sí. Sí, sí, Ah, es que sí. Ana Victoria me llamó, Ana Victoria Estrada, pero estoy todavía, y eso provocó que se cerrara la llamada momentáneamente. ¿Ustedes entendieron cuál es realmente el mensaje del tema de hoy? Ujú. Ujú. Por eso ¿Lo fue que cuando estaba comprendieron? compartiendo, disculpa, por eso cuando estaba compartiendo lo de la samaritana, yo dije, yo me puse en el puesto de la samaritana, que tomaba agua, tomaba champaña, pero seguía con sed. Y lo que ella recibió fue lo que el Señor en mí depositó, esa agua, esa fuente de agua viva, porque yo andaba por el mundo, veía, pero andaba ciego, andaba en tinieblas. Por eso cuando compartí también el sentir del ciego, yo decía, yo me puse en el cuerpo, en la vida del ciego. Qué bueno fue para él, qué maravilloso cuando él logró ver. Y por eso yo le decía, Señor, quítame las escamas de los ojos, porque yo vivía en un mundo natural, pero preso en el mismo mundo natural. Yo no estaba libre en el mundo espiritual. Caminaba, pero no caminaba para dónde. Caminaba como un ciego. ¿Ve? Y de eso se trata cuando la luz de Cristo entra en nuestra vida, en nuestro corazón. Somos nuevas criaturas. ¿Ve? Ahí lo van a entender mejor con este tema. ¿Por Ujú. qué son nuevas criaturas? Ajá, exacto. Hubo un momento en que alguien me quiso poner un espíritu de mudez. ¿No se dieron Uh, cuenta? sí, cómo no, cómo no. Porque Definitivo. prácticamente, pero ¿qué hice yo? Ajá. Seguí golpeando y regresó mi voz. Te quiero decir que desde que empezó el evento, tú estabas algo sacándote como de la boca, con el papel, con la servilleta. Y yo estaba hablando, pero yo estaba orando por lo que te estaba atacando. Porque de eso se Sí, trata. pero bueno, pero de todas maneras, Dios venció. Amén. De eso se trata. Que tengamos esa cobertura y ese vallado cada vez que este evento se da. Ujú. Pero se dan cuenta que los ataques llegan, Ujú. pero la actitud de uno es lo que provoca que se vaya en el nombre de Ujú. Jesús. Amén. Así mismo es. Ujú. No sé si alguien tiene una pregunta para Celedonio. Pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte Sí, respecto aporte también. a la creatividad de Jesús da luz a mi interior? Es que esa es la forma como hay que pedir, María Luisa. Ujú. Celedonio, yo necesito un milagro, Ujú. como la mujer de las migajas debajo de la mesa. Así es. Ella buscó una creatividad porque le Ujú. dijo a Jesús lo que tenía que decirle. Ujú.
Y Dios le dio el milagro. Así Puso la es. luz que necesitaba. Ujú, Claramente se explica en Efesios 5:8. Éramos ujú. todos en tinieblas. Amén. Así mismo es. Ujú. Belleza, belleza. Dios es grande y maravilloso. Así que lean de nuevo ese pasaje y léanlo de forma diferente. Ujú. Así es. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a... ¿Ibas a preguntar algo, Debbie? No, que Gloricel dijo que leyéramos de nuevo el pasaje, ¿cuál? Efesios 5:8. No, Dale, lo del ciego de nacimiento, Sí. Juan 9, del 1 al 27. 41. Ujú. Ah, ok. Y no, el versículo 25 es donde él dice, no sé si, o sea, diciendo lo que él recibió, su Ujú. visión, su vista. Ujú. Y así Así. somos nosotros, esa luz interior abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, Ujú. amén. Así es. Así que vamos a, que a es lo darle que el... necesita la gente que no Así. tiene. Ujú. Así es. Así es. Bendito Dios. Martes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? ¿No? Entonces vamos con las citas bíblicas. Martes 31 de marzo 2026. La creatividad de Jesús da luz a mi interior. Es el Ujú. tema. Juan 8:12. Ujú. Juan 2, 1 al 11. Ujú. Mateo 8, 1 al 4. Mateo 14, 13 al 21. Juan 9, 1 al 7. Éxodo 4, 2. Salmo 104, 24. Ujú. Génesis 1, 1 al 3. Génesis 1, 27. Éxodo 35, 35. Ujú. Romanos 12, 2. Isaías 6. Romanos 10, 9 al 11. Juan 8, 12. Segunda de Corintios 4, 6. Efesios 3, 17. Juan 9, 25. Efesios 5, 8. Gálatas 1, 15 y 16. Gálatas 4, 19. Colosenses 1, 27. Segunda de Tesalonicenses 1, 10. Juan 9, del 1 al 41. ¿Celedonio se me quedó alguno? Perfectas todas. Bendito Dios. Anunciarles que en el mes de abril tenemos nuestro primer encuentro vía Zoom, 6 de la tarde, hora de Panamá. Nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, nos va a dar el tema que tiene por título La oración abre puertas eternas. La oración abre puertas eternas. 6 de la tarde, hora de Panamá. Muchísimas gracias, Celedonio. Muchas gracias. Gracias, Gloricel. Gracias a cada uno de los participantes. Ahora, oraciones. A ver, las oraciones que tengan a bien decirnos para que Celedonio... Gracias, Celedonio. Amén.
Oraciones por los trabajos, Celedonio, Ujú. que se abran puertas de muchas empresas nacionales y extranjeras para que tanto panameños como extranjeros, siempre respetando las conquistas de los trabajadores, Así es. que ya se han ganado por ley, por acuerdo, por decretos, que Ujú. eso se respete. Eso Ujú. está ahora mismo peligrando en nuestro país. Ujú. A ver, ¿alguien más? Las que están en los corazones, Celedonio. Por Así supuesto es, que la así es, situación de Dorita, ¿verdad? Que va allí incluida en lo del trabajo, que así ella es. necesita la salud del hermano de Dorita Ujú. por la situación que está viviendo Israel. Todos los Elizabeth que tenemos Cedeños, Elizabeth Cedeños pide que la tengamos en oración, en nuestras oraciones también, Elizabeth Cedeño. Ok. Ujú. para ella y su Gracias, familia. ajá. Gracias, Fátima. Por Margarita, María Luisa, Ujú. por Margarita para que Margarita podamos Melo, tenerla de vuelta. Correcto. exactamente, para que el Señor la traiga con cuerdas de amor. Así es. Margarita, Margarita Melo. sí, Ah, ok, hay que especificar, ¿no? sí, sí. Confirmo. Margarita Melo. Sí. Sí, Ok, correcto. Correcto. perfecto. Y yo sigo solicitando por el proceso de duelo de Joanny y de mis sobrinas para que justamente pues el Señor la siga sosteniendo y que sea un proceso donde se quite la ceguera espiritual, ¿no? Que ellas Ujú. puedan renacer. Ok. Celedonio también por acción de gracias. Acción de gracias por esta invitada que está allí, Mayulis, porque esa es respuesta a oraciones, a muchas oraciones y ella ha entendido que solo Cristo, y ahí la tenemos presente. Amén. ¿Vamos? ¿Ya? ¿Listo? Ok. Padre amado, Padre bueno, gracias, 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 Señor, por este bendecido tiempo que, Señor, tú te has placido regalarnos, Señor. Señor, que hinchado están nuestros corazones de ese gozo que solamente viene de tu amor, gracia y misericordia, Señor. Señor, yo te quiero pedir, implorar, rogarte, solicitarte, Señor, por cada uno de los que pertenecemos a este bendecido ministerio, nacido de tu amor, de tu corazón, en el amor y corazón de doña Gloricel Morales de Lorenzana, en su esposo don Orlando, en su familia, en su descendencia, para que tú, Señor, la protejas, la guíes, le des esa sabiduría hasta que sobre y abunde más de la que ha tenido y sigue teniendo. Señor, defiende su hogar, defiende sus propiedades, defiende sus recursos, su salud en lo espiritual y en lo natural, Señor. Señor, que todo aquel que sea levantado contra ellos, Señor, contra ella, en lo natural y en lo espiritual, Señor, tú, Señor, también te levantes, porque dice tu palabra que hay de aquel que se levanta contra un pequeñín mío, Señor. Señor, toma acción, Señor, su garganta, su sistema respiratorio, su cuerpo, alma y espíritu, Señor, perfecciónalo, levántalo. Señor, así como le pusiste ese carbón ardiente a Isaías, Señor, que el que tú le pusiste ahí ya no se apague, Señor, que cada día esté más encendido para hablar con denuedo autoridad, pero también con tu amor divino a todo necesitado, a todo menesteroso, a toda viuda, a todo huérfano,
a todo aquel, Señor, que divaga por las tinieblas como tuvimos nosotros en un tiempo, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo te imploro, ruego, te suplico, Señor, por los empleos en la ciudad de Panamá, Señor. Señor, allá hasta en lo más recóndito de este planeta que tú hiciste por tu poder y tu boca, Señor. Intranquiliza, Señor, corazones de personas que estén con deseo de invertir en un país para que en sueños tú les hables, Señor, y les pongas y le digas Panamá, 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 Señor. Que vengan a invertir aquí, Señor, para que muchos jóvenes que hoy necesitan de un empleo, no de un trabajo, de un empleo, Señor, que sea digno de ellos, igual que su salario, tengan ese recurso, Señor, para que puedan encaminar su vida asistiendo a una universidad, tener una calidad de vida, que puedan ayudar en sus hogares, pero sobre todo, Señor, que a través de esa manifestación, Señor, que sepan que eres tú, Señor, el que has presentado esa oportunidad laboral, para que te busquen en espíritu y verdad, Señor. Esa juventud que hoy está divagando por todos los caminos errantes, perdidos, Señor, como ovejas sin pastor, Señor. Señor, yo te imploro, te ruego, te suplico, Señor, también por ese empleo para Dorita, Señor. Para ti no hay distancia, Señor. Para ti todo es posible, Señor. Hasta allá, hasta donde ella se encuentra en México, Señor. Señor, dale ese empleo. También inquieta corazones allá. Que sin que ella sepa el nombre de ellos, Señor, que al nombre, al oído de ellos llegue el nombre de Dorita, Señor. Por su hermano que está pasando quebrantos de salud de forma transitoria, Señor. Señor, pasa tu mano sanadora, Señor, si a ti te place, Señor. Te digo si a ti te place, Señor, porque es tu perfecta voluntad la que se ha de cumplir. Solamente soy intercesor para presentarte en oración, para que tú, Señor, por tu inmenso amor, gracia y misericordia, aceptes cada una de las peticiones, Señor, inclusive aquellas, Señor, que se nos han podido olvidar, pero que al momento de tener esa relación personal contigo en oración, Señor, te las manifestamos, Señor, a pesar de que tú las sepas, Señor, porque tú, a ti te agrada, Señor, escuchar nuestra voz, Señor. Yo te imploro, ruego y te suplico, Señor, por Elizabeth Cedeño, por su familia, Señor, que reciban ese abrazo fuerte, caluroso, lleno de tu amor, Señor. Que sepan que no están solos, porque dice tu palabra que aunque padre y madre te abandonaran, Señor, el Señor no nos abandona, Señor. Tú eres nuestro remanso, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Y cualquier tribulación que estén pasando, Señor, Señor, hazte presente de una manera más y más que ya lo sepan comprender, Señor. Como se nos ha enseñado aquí, no solamente es leer el milagro de Jesús en el ciego, sino meternos en la vida del ciego, Señor, de recibir esa luz de Jesús y saber valorarla, Señor, cuidarla, atesorarla, Señor. Señor, yo te imploro, ruego, te suplico, Señor, por Margarita Melo, Señor. Tráela con lazos de amor, Señor, como grande y misericordioso eres tú, Señor. Que si ella tiene algún momento de sentir pena regresar, Señor, nada que ver. Nada, nada. Háblale, Señor, que regrese a este tu ministerio de Alcor, Señor. Gracias, Señor. Te imploro, ruego, te suplico, Señor, por Joanny, por sus hijas. ¿Qué situación transitoria están pasando, Señor? Tú eres grande y misericordioso, Señor. Si tú lo permitiste, Señor, también tú eres bálsamo de amor, Señor. Abrázala, Señor. Que no se sientan solas, Señor. Que sepan que tú estás a su lado y que siempre estarás, porque tú eres el eterno, Señor. Suple toda necesidad en lo espiritual y en lo natural hasta que sobre y abunde, Señor. El desespero, Señor, el estrés, la angustia es echada fuera de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te suplico, Señor, por todos los necesitados, Señor, por los afligidos, por los enfermos, por los menesterosos, por los que están divagando por el mundo, por los que duermen bajo un puente, Señor, para que también te busquen y sepan que tú estás con ellos, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor, te damos gracias, 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 Señor, por tu hija Mayelis, que está aquí con nosotros, Señor, porque tú, a través de un instrumento tuyo, ella ha podido llegar a este ministerio, Señor, que aquí se sienta
en su corazón lo que en otros lados no ha podido obtener todavía. Y no es la parte física monetaria, sino ese abrazo tuyo, Señor, que levanta, que redarguye, que demuestra tu amor infinito, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por los que no se pudieron reunir, Señor, para que tú mandes vallados de ángeles a su alrededor, Señor. Señor, que nunca falte la harina y el aceite en sus mesas, y menos tu presencia en su corazón. Porque como dice la palabra de este bendecido ministerio, donde está tu tesoro está tu corazón. Y que nuestro mayor tesoro en nuestro corazón seas tú Jesús, solamente tú Jesús. Gracias, Señor, gracias. Te pedimos por el mundo entero, Señor, tantas guerras, Señor, tantas muertes, Señor, tanta desidia, Señor, tantos mandatarios, Señor, que no se apiadan de su pueblo oprimido, Señor. Señor, también estremécelo, Señor. Sacúdelo, Señor, también. Y hábleles con voz de trompeta, Señor, para que se despierten y sepan encauzar su caminar, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Y yo te pido también, Señor, si en algún lugar hay alguien más necesitado, que tú llegues y los alcances. Dar un bendecido sueño, un reparador sueño y un maravilloso despertar en lo espiritual y en lo natural, Señor. Y dejemos de ser tercos, Señor, porque dice tu palabra, dame tus cargas y yo te daré las mías que son más ligeras, Señor. Pero, Señor, a veces se nos olvida, nos ponemos rebeldes, Señor. Yo te pido, Señor, que con lazos de amor también nos sigas hablando, Señor, para que cumplamos esa palabra, no para estarnos acostados, sino para evangelizar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazo. Buenas noches. Amén. Feliz